El Club de los Negocios Raros, de Gilbert K. Chesterton. Lectura de Eduardo Figueroa. La extraña reclusión de la anciana señora. La conversación de Rupert Grant encerraba dos elementos de interés. El primero, la fantasía detectivesca que le dominaba, y el segundo, su sincera y romántica afición por la vida de Londres. Su hermano Basil decía de él: su modo de razonar se distingue por su frialdad y su clarividencia, pero siempre le induce a error. En cambio, la vena poética que se le manifiesta bruscamente le permite acertar a menudo. Fuera o no cierta esta regla general, el caso es que resulta corroborada de manera singular por la historia que sobre él voy a referir. En cierta ocasión caminábamos los dos por un lugar solitario. La calle aparecía inundada por esa media luz que reina hacia las 8:30 en el verano y que, en un principio, no parece tanto el anuncio de las inminentes tinieblas como el resurgimiento de una nueva iluminación de matiz azulado, como si la tierra fuera alumbrada de pronto por un sol zafiro. En la fría niebla comenzaba ya a brillar el fulgor amarillento de los faroles, cuyas débiles llamas iban surgiendo una tras otra en la penumbra según pasábamos, mientras Rupert hablaba con excitación. Tal excitación se debía a que se esforzaba por demostrarme la exactitud de la última de sus innumerables teorías detectivescas. Rupert marchaba siempre por Londres de un lado a otro con esa absurda lógica en la cabeza, viendo una conspiración en un accidente de coche o un suceso providencial en la caída de un cohete. Sus sospechas en la presente circunstancia habían recaído sobre un infeliz lechero que caminaba delante de nosotros. Tan absorbente fueron los incidentes que nos sobrevinieron después que temo haber olvidado en qué consistía, en líneas generales, el crimen cometido por el lechero. Creo que guardaba cierta relación con el hecho de que solo llevaba en la mano una pequeña jarra, y a pesar de ello la había dejado destaparse, por lo cual, como andaba muy deprisa, la leche salpicaba en el pavimento. Esto demostraba que no iba pensando en su ligera carga, lo cual demostraba a su vez que no eran asuntos lácteos los que contaba encontrar al final de su viaje, cosa que, relacionada con no sé qué sobre las botas manchadas de barro, demostraba algo más que he olvidado por completo. Creo recordar que me burlé despiadadamente de tan minuciosa revelación, y creo también que Rupert Grant, que aunque era un muchacho excelente tenía en buena medida la suspicacia de temperamento artístico, tomó mis burlas algo a pecho y, aun cuando se esforzó por chupar su cigarro con una calma que creía característica de su profesión, estaría por asegurar que lo atravesó de parte a parte con los dientes. «Mi querido amigo», me dijo con acritud, «le apuesto media corona a que en el lugar al que se dirige ese lechero descubro algo interesante». «Mis recursos me permiten correr el riesgo», contesté echándome a reír. Durante un cuarto de hora caminamos en silencio detrás del misterioso lechero. Este marchaba cada vez más deprisa y no nos costó poco trabajo seguir su paso. De vez en cuando dejaba en el suelo una mancha de leche que relucía como plata a la luz de los faroles. De pronto, sin que apenas tuviéramos tiempo de darnos cuenta, desapareció por una escalinata que se hundía en la tierra y que daba acceso a una casa. Yo creo que Rupert pensaba de verdad que el lechero era un ente mágico, porque de pronto pareció admitir que se había desvanecido. Pero después, diciéndome algo que no hizo mella en mi espíritu, se precipitó tras el misterioso lechero y desapareció por el mismo sitio. Yo estuve esperando al menos 5 minutos recostado contra un farol de la calle solitaria. Después observé que el lechero subía la escalinata balanceándose y sin la vasija, y echaba a correr calle abajo. Transcurrieron 2 o 3 minutos más, al cabo de los cuales subió también Rupert a saltos, con el semblante pálido a la vez que risueño, contradicción no desacostumbrada en él cuando estaba excitado.
Amigo mío, dijo, frotándose las manos, se ha lucido usted con su escepticismo, se ha lucido usted con su filistea ignorancia de las posibilidades de una ciudad romántica. Su prosaico buen natural tendrá que manifestarse ahora, mi buen amigo, regalándome 2 chelines y medio. ¿Cómo? Dije yo incrédulamente. ¿Quiere usted decir que ha descubierto algo extraño acerca del pobre lechero? Rupert se quedó desconcertado. ¡Oh, el lechero! Exclamó, fingiendo no dar importancia a mis palabras. No, precisamente sobre el lechero no he descubierto nada, pero... ¿Qué es lo que ha hecho y dicho el lechero? Dije yo con inexorable rigor. Hombre, a decir verdad, dijo Rupert apoyándose tan pronto en un pie como en otro. El lechero parece que se ha limitado a decir: «La leche, señorita, y ha tendido la jarra». Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya hecho alguna seña secreta o algún... Yo solté una violenta carcajada. «Idiota», exclamé, «¿por qué no confiesa usted su error y acabamos de una vez? ¿Por qué había de hacer ese hombre una seña secreta? Usted ha visto que no ha hecho ni dicho nada digno de mención, ¿no es verdad?» Rupert se puso serio. «Bueno, puesto que insiste usted, debo reconocerlo. Es posible que el lechero no se haya traicionado. Hasta es posible que yo me haya equivocado acerca de él». «Entonces, acabe de una vez», dije yo con fingida cólera, «y confiese que me debe usted media corona». «Ja, en cuanto a eso, discrepo de su parecer», dijo Rupert fríamente. «Es posible que las palabras del lechero hayan sido absolutamente inocentes, y hasta es posible que él mismo lo sea. Pero a pesar de todo, no le debo a usted media corona porque la apuesta consistía, si mal no recuerdo, en que yo tendría que descubrir algo interesante donde se detuviera ese lechero». «¿Y qué?», dije yo. «Pues que lo he descubierto», contestó. «Venga usted conmigo». Y antes de que pudiera replicarle, se volvió y se sumió en la penumbra azul hasta acercarse al sótano de la casa. Yo le seguí sin esperar a tomar ninguna decisión. Cuando nos encontramos abajo, me di perfecta cuenta de la tontería que habíamos hecho. Allí no había nada más que una puerta cerrada, varias ventanas con los postigos echados, los escalones por donde habíamos bajado, la ridícula cavidad en que nos hallábamos y el hombre ridículo que me había llevado allí y que estaba de pie a mi lado con los ojos alborotados. Ya iba a dar media vuelta cuando Rupert me cogió por el codo. «Escuche esto», me dijo, y sujetándome la manga con la mano derecha, golpeó con los nudillos de la izquierda en los postigos de una de las ventanas. Manifestaba tanto aplomo que yo me detuve y hasta incliné unos momentos la cabeza. En el interior se oía el rumor inequívoco de una voz humana. «¿Ha hablado usted con alguien de dentro?», pregunté volviéndome hacia Rupert. «No», me contestó con gesto risueño, «pero no me disgustaría hacerlo. ¿Sabe usted lo que dice alguien ahí?». «No, claro que no», repuse. «Pues entonces le aconsejo que escuche», dijo Rupert vivamente. En el profundo silencio de la aristocrática calle presté atención unos momentos. A través de los postigos de madera, en los que se veía una larga y fina rendija, llegaba un rumor incesante y quejumbroso del cual se distinguían las siguientes palabras: «¿Cuándo saldré de aquí? ¿Cuándo saldré de aquí? ¿Me dejarán salir algún día?», o algo parecido. «¿Sabe usted algo de eso?», pregunté volviéndome bruscamente hacia Rupert. «A lo mejor se imagina usted que yo soy el criminal», replicó con sorna, «en vez de ser, aunque modestamente, el detective. Yo he llegado aquí hace 2 o 3 minutos después de haberle dicho a usted que sabía que pasaba algo divertido, y me he encontrado con esa mujer que está detrás de la ventana, pues evidentemente se trata de una mujer. Se estaba lamentando como una loca. No, mi querido amigo, aparte de eso, no sé nada sobre ella. Aunque pueda parecerle extraño, no es una hija a la que haya desheredado, ni partícipe de un inconfesable secreto que he de guardar. Pero cuando oigo a un ser humano que se lamenta de no poder salir y que habla a solas como un loco dando puñetazos a la ventana, como hacía esa mujer hace 2 o 3 minutos, creo que la cosa es digna de mención. Eso es todo».
Mi querido amigo, dije yo, le presento mis excusas, pero no es el momento de discutir. ¿Qué debemos hacer? Rupert Grant tenía en la mano una larga y reluciente navaja. En primer lugar, contestó, hacer de salteadores. Y dicho esto, introdujo la hoja en la rendija de la madera, haciendo saltar una gran astilla, que puso al descubierto un fragmento considerable del tenebroso cristal. La habitación estaba absolutamente a oscuras, por lo cual en los primeros momentos el cristal de la ventana nos pareció como una superficie muerta y opaca, más negra que la pizarra. Poco después pudimos divisar algo que, aunque pausadamente, nos hizo retroceder y nos dejó sin aliento. 2 ojos enormes y turbios nos contemplaban tan de cerca que la ventana parecía un antifaz. Un pálido semblante humano se hallaba pegado al cristal por dentro y, con una claridad acrecentada por el agrandamiento de la rendija, llegaron las palabras: «¿Cuándo saldré de aquí?» «¿De qué se trata?», dije yo. Rupert no me contestó, pero alzó el bastón y apuntó con la puntera al cristal y lo introdujo como un florete, abriendo un agujero más pequeño y más perfecto de lo que yo habría creído posible. No bien hubo hecho esto, la voz salió por el orificio como un grito penetrante, expresando el mismo anhelo de libertad. «¿No puede usted salir, señora?», dije yo acercándome al agujero, algo turbado. «¿Salir? Claro que no», gimió amargamente la mujer desconocida. «No me dejan. Les he dicho que quería irme. Les he dicho que iba a avisar a la policía. Pero como si nada, nadie se entera, nadie viene aquí. Podrían tenerme encerrada todo el tiempo que quisieran sin...» Estaba terminando de fracturar la ventana con mi bastón, sin ánimo de sufrir más aquel siniestro misterio, cuando Rupert me agarró fuertemente el brazo con una extraña y disimulada rigidez, como si quisiera detenerme sin que alguien le viera hacerlo. Yo cesé un instante en mi empeño. Me volví ligeramente y me puse a mirar el muro que sostenía la escalinata de la entrada. Me quedé paralizado con la misma rigidez que Rupert, pues, a través de las columnas del pórtico, una figura tan inmóvil como ellas, pero indiscutiblemente humana, asomaba la cabeza y miraba con fijeza hacia el sótano. Detrás de su cabeza se encontraban precisamente uno de los faroles de la calle, que la sumía así en una profunda obscuridad. Por consiguiente, no podía divisarse ningún detalle del rostro, a excepción del hecho indiscutible de que sus ojos nos estaban mirando. Debo confesar que en aquellos momentos encontré a Rupert de una sangre fría extraordinaria. Con aire despreocupado llamó al timbre del piso bajo, al tiempo que reanudaba conmigo una conversación que nunca habíamos empezado. La vigilante silueta del pórtico no se estremeció. Se diría que era una verdadera estatua. A los pocos instantes la penumbra gris del foco quedó diluida por un dorado resplandor de gas, pues la puerta del piso bajo se abrió de golpe y apareció en ella una pulcra doncellita. «Usted perdone», dijo Rupert fingiendo una voz afable a la vez que plebeya, «pero hemos creído que podrían hacer algo por los menesterosos. No esperamos». «Aquí no», dijo la doncellita con la incomparable severidad de la servidumbre de los ricos, que les hace comportarse de una manera poco filantrópica, y nos dio con la puerta en las narices. «Ay, es triste la indiferencia de estas gentes», dijo el filántropo con seriedad mientras subíamos juntos la escalinata. En aquel momento la inmóvil figura del pórtico desapareció de repente. «Diga, ¿qué le parece a usted?», preguntó Rupert golpeando los guantes cuando estuvimos en la calzada. No tengo inconveniente en reconocer que yo me encontraba seriamente aturdido en tal situación. No se me había ocurrido nada más que una idea. «¿No crea usted», dije con alguna timidez, «que sería mejor decírselo a su hermano?» «Hombre, si le parece a usted», dijo Rupert dándose importancia. «Está cerca de aquí porque le había prometido ir a buscarle a la estación de Gloucester. ¿Cogemos un coche? Puede que esto le divierta, como usted dice». La estación de Gloucester presentaba, como por azar, un aspecto de soledad notable.
Después de buscar un poco, descubrimos a Basil Grant con su enorme cabeza y su voluminoso sombrero blanco obstruyendo la taquilla de los billetes. Supuse que estaría sacando billete para algún sitio, entreteniéndose en la operación un tiempo asombroso, pero la verdad era que estaba discutiendo de religión con el empleado de la taquilla, y en el calor de la discusión casi había introducido la cabeza por la ventanilla. Cuando pudimos arrancarle de ahí, todavía transcurrió algún tiempo antes de que pudiera hablarle de otra cosa que no fuera la aparición de un fatalismo oriental en el pensamiento moderno, alguna de las sagaces aunque perniciosas falaces del funcionario. Al fin, conseguimos hacerle comprender que habíamos hecho un asombroso descubrimiento. Cuando nos quiso escuchar, lo hizo atentamente, paseando entre los dos de arriba a abajo por la calle iluminada por los faroles, mientras nosotros le hablábamos en un dúo un tanto febril de la vasta mansión de South Kensington, del lechero equívoco, de la señora encerrada en el piso bajo y del hombre que nos había vigilado desde el pórtico. Finalmente contestó: si pensáis volver allí a hacer indagaciones, debéis andaros con cuidado. No conviene que vayáis vosotros de nuevo. Ir 2 veces con el mismo pretexto despertaría sospechas. Ir con un pretexto diferente sería peor. Podéis estar seguros de que el individuo que os estuvo mirando lo hizo a conciencia y vuestras fisonomías, por decirlo así, se le habrán quedado grabadas en la memoria. Si queréis averiguar si pasa algo sin avisar a la policía, creo que lo mejor es que esperéis afuera. Yo entraré a ver qué es lo que ocurre. Su paso lento y reflexivo nos condujo al fin a la vista de la casa. Esta se recortaba poderosa y sombría en la postrera lividez del crepúsculo. Parecía el castillo de un ogro, y al parecer lo era. —¿Crees que no será peligroso, Basil? —dijo su hermano, deteniéndose algo pálido junto al farol—, ¿entrar solo en ese sitio? Claro que nosotros estaremos lo bastante cerca para oírte si gritas, pero esos demonios pueden hacerte cualquier cosa, algo por sorpresa, extraño. A mí no me parece seguro. Nada hay seguro, repuso Basil con calma, a excepción quizás de la muerte. Y franqueando la escalinata llamó al timbre. No pudimos contener un estremecimiento cuando la maciza puerta de la siniestra casa se abrió un instante proyectando un rectángulo de luz en la penumbra y volvió a cerrarse luego con estrépito. Parecía que se le hubieran tragado las fauces de un terrible tiburón. Una fresca brisa nocturna azotó la calle y Rupert y yo nos subimos el cuello del abrigo. Al cabo de 20 minutos, durante los cuales apenas hablamos ni nos movimos, estábamos verdaderamente congelados, pero más bien, creo yo, de aprehensión que de frío. De repente Rupert dio un paso hacia la casa. «¡No puedo soportar esto!» exclamó. Pero casi al mismo tiempo retrocedió de un salto en las sombras, porque la puerta volvió a proyectar su rectángulo luminoso, recortándose en él la corpulenta silueta de Basil que salía en aquel instante. Basil salía riéndose a carcajadas y hablando con tales voces que podían oírse sus palabras desde la acera de enfrente. Otra voz, o acaso 2, se reían y le contestaban desde dentro. «No, no, no», gritaba Basil con una hostilidad jovial. «Esto es absolutamente falso, esa es la mayor de las herejías. Es el alma, querido amigo, es el alma la que rige los destinos de las fuerzas cósmicas. Cuando vea usted una fuerza cósmica que no le guste, engáñela, hijo mío, pero no tengo más remedio que marcharme». «Venga usted otro día a darnos una paliza», dijo la voz regocijada que salía del interior. «Todavía nos quedan algunos huesos intactos». «Gracias, muchas gracias, volveré. Buenas noches», gritó Grant, ya que entonces había llegado a la calzada. «Buenas noches», repitió la voz amigable antes de que se cerrara la puerta. «Basil», dijo Rupert Grant con voz ahogada, «¿qué vamos a hacer?» «¿Qué hay que hacer, Basil?», insistí yo sin poder dominar mi excitación. «No lo sé, seguro», contestó Basil titubeando. «¿Qué os parece si fuéramos a cenar o a cualquier otra parte y después al teatro? He intentado traer a esos 2 jóvenes ingenuos, pero no podían venir». Nosotros nos quedamos con la boca abierta. «¿Irnos al teatro?», dijo Rupert. «¿Para qué?». «¿Cómo que para qué?», contestó Basil perplejo a su vez.
Pues para divertirnos. Pero por Cristo bendito, lo que yo quiero es saber qué vamos a hacer, exclamó Rupert. ¿Y el asunto de esa pobre mujer encerrada en la casa? ¿Hay que avisar a la policía? La expresión de Basil se aclaró al comprender de pronto y se echó a reír. Sí, contestó. Se me había olvidado, no es nada. Sin duda alguna equivocación o alguna cuestión privada sin importancia. Pero siento mucho que esos muchachos no puedan venir con nosotros. Tomamos uno de esos ómnibus verdes. En Sloane Square hay un restaurante. A veces creo que finge usted que está loco solo para asustarnos, dije yo irritado. ¿Cómo vamos a dejar a esa mujer encerrada ahí? ¿Cómo puede ser ese un asunto privado? ¿Desde cuándo el delito, el secuestro y el asesinato son cuestiones privadas? Si encontrara usted un cadáver en casa de un hombre, ¿no le parecería de mal gusto hablar de ello como si se tratara de un cachivache cualquiera? Basil se echó a reír con todas sus ganas. Todo eso está muy bien, dijo, pero en el presente caso estoy seguro de que no pasa nada. Además, ahí viene el ómnibus verde. ¿Cómo sabes que no pasa nada en este caso?, preguntó su hermano con irritación. Hombre de Dios, la cosa salta a la vista, contestó Basil, sosteniendo entre los dientes un billete de vuelta mientras rebuscaba en los bolsillos del chaleco. Esas dos criaturas no han cometido un crimen en toda su vida, no tienen madera para ello. ¿Tenéis alguna moneda? Quiero comprar un periódico antes de que llegue el ómnibus. ¡Oh, al diablo el periódico!, exclamó Rupert furioso. ¿Quieres hacerme creer, Basil Grant, que vas a abandonar a un semejante en la negrura de una mazmorra particular porque has hablado 10 minutos con sus carceleros y te han hecho creer que son buenas personas? También las personas buenas cometen crímenes a veces, dijo Basil quitándose el billete de la boca. Pero esta clase de individuos no cometen esa clase de crímenes. Bueno, ¿tomamos ese ómnibus? En efecto, el enorme vehículo verde venía hacia nosotros por la amplia y borrosa calle. Basil se había adelantado a la calzada y por un momento poco faltó para que los tres saltáramos al carruaje y nos dejáramos llevar al restaurante y al teatro. Basil, dije yo sujetándole fuertemente por el hombro, sepa usted que yo no abandono esta calle ni esta casa. Ni yo tampoco, dijo Rupert mirando al edificio y mordiéndose las uñas. Ahí ocurre algo tenebroso. Si me marchara no podría conciliar jamás el sueño. Basil nos miró a los dos con aire serio. Bueno, si pensáis así, dijo, haremos nuevas investigaciones, pero os convenceréis de que no pasa nada. No son más que dos muchachos recién salidos de Oxford, muy simpáticos, por cierto, aunque están algo infectados por las teorías pseudo-darwinianas, la ética de la evolución y demás zarandajas. Yo creo, dijo Rupert sombríamente mientras llamaba al timbre, que vamos a enseñarte cuál es su verdadera ética. Pero puede saberse, dijo Basil gravemente, ¿qué os proponéis? Yo me propongo en primer término, dijo Rupert, penetrar en esta casa y después echar una ojeada a esos simpáticos muchachos de Oxford y por último derribarlos a golpes, atarlos, amordazarlos y registrar la casa. Basil se quedó unos momentos indignado y perplejo, pero después fue sacudido un instante por uno de esos repentinos accesos de hilaridad. «Pobres criaturas», exclamó. Pero después de todo casi les está bien empleado por sustentar tan estúpidas opiniones. Hay en ellas algo endemoniadamente darwiniano, agregó retorciéndose nuevamente de risa. Supongo que pensarás ayudarnos, dijo Rupert. Ah, sí, desde luego, contestó Basil, aunque solo sea para evitar que les hagáis daño a esos pobres chicos. Estaba a la cola de nuestra pequeña procesión fingiendo indiferencia y a veces hasta disgusto, pero cuando se abrió la puerta, entró él primero en el vestíbulo, rebosando urbanidad. Siento mucho acosarles de esta manera, dijo. He encontrado fuera a dos amigos que tienen grandes deseos de conocerles. ¿Puedo hacerles entrar? Con mucho gusto, desde luego, dijo una voz juvenil, y yo comprendí que la puerta había sido abierta no por la doncellita decorativa, sino por uno de los dueños en persona. Se trataba de un joven de corta estatura, pero bien parecido, con el cabello negro y rizado y un rostro cuadrado, de nariz roma,
Calzaba zapatillas y vestía una inverosímil chaqueta de franela púrpura. «Por aquí», dijo. «Cuidado con la escalera. Esta casa es más tortuosa y arcaica de lo que puede creerse a juzgar por su exterior. Hay en ella una infinidad de rincones extraños». «Lo creo», dijo Rupert con una sonrisa feroz. Habíamos llegado al estudio, que era una habitación trasera que los jóvenes moradores de la casa utilizaban como salón. Era un aposento sembrado de revistas y libros, desde las obras de Dante a novelas policíacas. El otro joven, que estaba fumando de espaldas a la lumbre, era alto y corpulento, con el pelo castaño y lacio peinado hacia adelante y una llamativa chaqueta. Era de esa clase de individuos que en todos sus rasgos y acciones resultan desmañados y torpes, pero que no por eso dejan de ser unos perfectos caballeros. «¿Tenemos nuevas discusiones?», dijo una vez que hubieron terminado las presentaciones. «Debo decirle, señor Grant, que ha tratado usted con excesiva severidad a unos hombres de ciencia. Casi me están entrando ganas de mandar a paseo mi doctorado en ciencias y hacerme poeta menor». «Tonterías», contestó Basil. «Yo no he pronunciado nunca una palabra contra los hombres de ciencia. Lo que combato es una vaga filosofía popular que pretende ser científica, cuando en realidad no es otra cosa que una especie de nueva religión, y notablemente ruin, por cierto. Cuando la gente hablaba antes de la caída del hombre, sabía que hablaba de un misterio, de algo que no comprendía. Pero ahora que habla de la supervivencia de los más aptos, se cree que lo comprende, cuando lo cierto es que no, ya que no tiene ninguna idea, sino que tiene una idea absolutamente falsa de lo que esas palabras significan. El movimiento darwiniano no ha modificado a la humanidad, sino en el sentido de que, en vez de hablarse ahora de filosofía de una manera filosófica, se habla de la ciencia de una manera nada científica». «Ja, todo eso está muy bien», dijo el joven corpulento, que al parecer se llamaba Burroughs. «Es indudable que, en cierto sentido, la ciencia, lo mismo que las matemáticas o el violín, solo pueden ser comprendidos de una manera perfecta por los especialistas, pero los rudimentos pueden ser del dominio público. Greenwood, aquí presente», agregó señalando al otro joven, «no sabe distinguir una nota musical de otra, pero eso no quiere decir que no sepa nada. Sabe lo suficiente para descubrirse cuando tocan el himno nacional y no se descubre por error cuando tocan una tonadilla. Del mismo modo, la ciencia». En este punto el señor Burroughs cesó de pronto su perorata, pues fue interrumpido por un argumento poco común en la controversia filosófica, y tal vez nada lícito. Rupert Grant había saltado sobre él por detrás y, rodeándole con el brazo la garganta, obligó al gigante a doblarse hacia atrás. «Derribe al otro, Swinburne», exclamó. Y antes de que pudiera darme cuenta de dónde me encontraba, me hallaba luchando a brazo partido con el hombre de la chaqueta púrpura. Este hombre parecía de alambre y se doblaba y saltaba como un resorte, pero yo era más fuerte y le había cogido desprevenido. Le levanté del suelo unos 2 pies y, después de tambalearse un momento sobre la otra pierna, rodó conmigo por el suelo con estrépito entre una lluvia de periódicos, quedando yo encima. Como el triunfo me permitió un momento de libertad, pude distinguir la voz de Basil, que concluía una larga frase cuyo principio no había percibido. «Totalmente», decía. «Debo confesarlo, ininteligible para mí, querido señor, e innecesario decir que desagradable. Sin embargo, no hay más remedio que ponerse de parte de los viejos amigos, en contra de los nuevos, por fascinantes que sean. Permítame, por tanto, que le ate las manos con delicadeza, para que esté usted todo lo cómodo que pueda estarse con las esposas puestas». Yo había conseguido ponerme de pie. El gigantesco Burroughs se debatía bajo la presa de Rupert, mientras Basil se esforzaba por dominar sus poderosas manos. Tanto Basil como Rupert eran de una notable fortaleza, pero el señor Burroughs no les iba a la zaga, como pudimos comprobarlo. Rupert le tenía sujeta la cabeza hacia atrás, pero un esfuerzo convulsivo le sacudió todo el cuerpo, y un segundo después su cabeza se disparó como la de un toro, y Rupert Grant salió danzando por los aires, agitando los brazos y las piernas como un molino. Al mismo tiempo, la cabeza de aquel toro cayó sobre el pecho de Basil, el cual rodó también por el suelo con estrépito, y acto seguido el monstruo lanzó un rugido de fiera, saltó sobre mí
y me arrojó a un rincón de la estancia, en donde me desplomé sobre un cesto de papeles. Greenwood se puso en pie de un furioso salto y lo mismo hizo Basil, pero ahora nuestros enemigos llevaban la mejor parte. Greenwood se precipitó al cordón de la campanilla y lo agitó violentamente, dando la voz de alarma en la mansión. Antes de que yo pudiera ponerme en pie trabajosamente y antes de que Rupert, que había quedado literalmente aturdido por unos momentos, pudiera alzar siquiera la cabeza, entraron en la sala 2 criados. Greenwood y uno de los criados se precipitaron sobre mí volviéndome a derribar entre los restos del cesto de los papeles. Los otros 2 se arrojaron sobre Basil y le acorralaron contra la pared. Rupert se incorporó sobre el codo, pero aún no se había espabilado. En el intenso silencio de nuestra impotencia pude oír la voz de Basil que resonaba con una jovialidad incongruente. «Esto es lo que llamo divertirse», decía. Yo percibí un vislumbre de un rostro congestionado contra la estantería de los libros entre los activos brazos de sus adversarios y de los míos, y con asombro observé que sus ojos resplandecían de gozo como los de un niño entusiasmado con su juego favorito. Hice denodados esfuerzos por levantarme, pero el criado que estaba encima de mí era tan corpulento que Greenwood creyó poder dejarme a su custodia, y volviéndose con energía renovada, se dirigió a ayudar a los 2 que trataban de reducir a Basil. La cabeza de este último se iba hundiendo cada vez más como un barco náufrago, bajo la presión de sus enemigos. Cuando yo creía que iba a desplomarse, levantó una mano y cogió un enorme libro que, según luego supe, era un volumen de la teología de San Juan Crisóstomo, y cuando Greenwood se dirigía a saltos hacia el grupo, Basil empuñó el pesado volumen y se lo arrojó de lleno a la cara, haciéndole rodar como un muñeco. Al mismo tiempo cedió su rigidez y fue desplomándose bajo el peso de sus adversarios. Rupert tenía la cabeza clara, pero el cuerpo quebrantado. Hacía lo que podía por dominar al aturdido Greenwood y ambos rodaban entrelazados por el suelo, debilitados por sus respectivas caídas. Pero más Rupert que el otro. El suelo se había convertido en un mar de periódicos y revistas pisoteados como si fuera una papelera inmensa. Burroughs y su compañero estaban metidos entre los papeles hasta la rodilla, como si estuvieran rodeados de hojas muertas, y Greenwood había metido la pierna izquierda en una página de la Pall Mall Gazette que colgaba a su lado como un fleco fantástico del pantalón. Basil, oculto a mi vista por una prisión humana, por una presión de poderosos cuerpos, era para mí como hombre muerto. Sin embargo, creí notar que la ancha espalda del señor Burroughs, que estaba vuelta de mi lado, se hallaba contorsionada por el esfuerzo, como si mi amigo necesitara todavía sujeción. De pronto, esta ancha espalda se balanceó de un lado a otro. Su cuerpo se tambaleaba sobre una sola pierna. Al parecer, Basil se había apoderado de la otra. Los enormes puños de Burroughs y los de su criado martillaban la hundida cabeza de Basil como si fuera un yunque, pero éste había cogido al gigante por un tobillo con repentina ferocidad y su cabeza se hundía en las tinieblas entre los infinitos dolores, mientras la pierna de su adversario iba elevándose en el aire. Burroughs se tambaleó de un lado a otro con el rostro congestionado y de repente el suelo, las paredes y el techo se estremecieron a un tiempo al desplomarse el coloso, que parecía llenar con su cuerpo toda la estancia. Basil se incorporó de un brinco con los ojos saltones y de 3 golpes de ariete lanzó al criado a un rincón. Después se arrojó sobre Burroughs con un paño en la mano y otro en los dientes y le ató de pies y manos antes de que acabara de darse cuenta de que se había caído al suelo. Luego Basil se precipitó sobre Greenwood, al que Rupert se esforzaba por sujetar, y entre los 2 le aseguraron fácilmente. El hombre que me sujetaba a mí quiso correr en su ayuda, pero yo salté como un resorte y con infinita satisfacción logré derribarle. El otro criado, sangrando por la boca y totalmente desmoralizado, huyó tambaleándose del aposento. Mi anterior adversario se escabulló tras él sin proferir una palabra, viendo que la batalla estaba perdida. Rupert se había sentado a horcajadas sobre el maniatado Greenwood, y lo mismo había hecho Basil sobre el indefenso Burroughs. Con gran sorpresa mía, este último, que yacía atado de espaldas, hablaba con voz absolutamente tranquila con el hombre que estaba sentado encima de él. Bueno, señores, decía, ahora que se han salido ustedes con la suya,
¿Quieren hacerme el favor de decirnos qué diablos significa todo esto? Esto, repuso Basil con radiante expresión, bajando la vista hacia su cautivo, esto es lo que llamamos la supervivencia de los más aptos. Rupert, que había estado reconcentrando sus ideas durante las últimas fases de la lucha, estaba completamente recobrado al terminarse esta. Abandonando el cuerpo del postrado Greenwood y atándose un pañuelo a la mano izquierda que le sangraba por efecto de un golpe, exclamó con toda frialdad: «Basil, ¿quieres montar la guardia sobre los prisioneros? Swinburne, vamos a registrar la cárcel de los sótanos». «Perfectamente», dijo Basil, levantándose también y sentándose con desenvoltura en un sillón. «No tengáis prisa», agregó. «Tenemos aquí todos los periódicos ilustrados». Rupert salió del aposento con aire pensativo y yo le seguí más pensativo todavía. De hecho, me rezagué tanto que pude oír mientras atravesaba la habitación, los corredores y la escalera de la cocina la voz de Basil que proseguía la interrumpida conversación. «Ahora, señor Burroughs», dijo acomodándose en el sillón, «no hay motivo para que no prosigamos esta divertida discusión. Lamento que tenga usted que expresarse tendido de espaldas en el suelo, pero, como ya le dije antes, ignora las causas de su actual situación, tanto como el hombre de la luna. Sin embargo, un conversador como usted no creo que encuentre dificultades serias en cualquier postura corporal. Decía usted, si mal no recuerdo, cuando se produjo este alboroto accidental, que los rudimentos de la ciencia pueden darse a conocer de forma provechosa». «En efecto», contestó con tono desenvuelto el corpulento prisionero, «yo sostenía que solo un tosco esquema del universo, tal como la ciencia lo ve, puede ser...». Y aquí se extinguieron las voces al descender nosotros al sótano. Había observado que el señor Greenwood no tomaba parte en la amistosa discusión. Por extraño que parezca, creo que se acordaba de nuestro proceder con cierto resentimiento. El señor Burroughs, en cambio, era todo filosofía y locuacidad. Les dejamos juntos, como ya he dicho, y nos sumergimos cada vez más en el subterráneo de aquella misteriosa casa, que acaso a nosotros nos parecía más siniestra de lo que en realidad era por nuestro conocimiento de su misterio semicriminal y del secreto humano que encerraba en sus profundidades. El sótano tenía varias puertas, como suele suceder en tales casas, puertas que conducían a la cocina, al lavadero, a la despensa, al cuarto de la servidumbre, etc. Rupert las abrió todas con indescriptible rapidez. De las 5 que había, 4 se abrieron para mostrarnos departamentos vacíos. La quinta estaba cerrada con llave, pero Rupert la hizo saltar como si fuera un cartón, y al fin nos hallamos en las tinieblas de la habitación sellada y obscura. Rupert se detuvo en el umbral y, como si hablara al borde de un abismo, exclamó: «Quien quiera que sea usted, salga de ahí, está libre. Las personas que le tenían prisionera han sido apresadas a su vez. La hemos oído a usted gritar y hemos venido a librarla. Arriba tenemos a sus enemigos atados de pies y manos. Está usted libre». Después de que Rupert se hubo dirigido a las tinieblas, reinó en éstas un instante de silencio sepulcral. Al fin se oyó una especie de murmullo o lamento que habíamos podido tomar por el correr de los ratones si no lo hubiéramos oído ya. Era, sin duda alguna, la voz de la mujer encarcelada que reclamaba quejumbrosamente la libertad, exactamente igual que la que habíamos oído antes. «¿Tiene alguna cerilla?», dijo Rupert sombríamente. «Me parece que ya vamos a poner término a este asunto». Yo encendí una cerilla y la levanté en el aire. La luz reveló un aposento amplio y desnudo, empapelado de amarillo, en cuyo extremo opuesto, junto a la ventana, se encontraba una figura vestida de negro. Un instante después la cerilla me quemó los dedos y se me cayó, y reinó de nuevo la oscuridad. Sin embargo, se nos había revelado algo más práctico, un mechero de gas precisamente encima de mi cabeza. Froté otra cerilla y encendí la luz, y entonces fue cuando, al fin, nos encontramos de verdad en presencia de la cautiva. Ante una especie de cesta de labor colocada en la ventana de aquella habitación subterránea, estaba sentada una anciana señora de rostro singularmente sonrosado y con el pelo blanco como la plata. A modo de extraordinario contraste, tenía unas negras cejas mefistofélicas y un primoroso vestido negro.
El fulgor de la luz de gas hacía resaltar su chocante cabello y su notable rostro sobre el fondo oscuro de la ventana, fondo que presentaba un tinte azulado en un solo lugar, donde la navaja de Rupert había hecho saltar la madera una hora antes. «Señora», dijo mi amigo, adelantándose a la vez que se llevaba la mano al sombrero, «permítame que tenga el placer de anunciarle que está usted libre. Sus lamentos han llegado por casualidad a nuestros oídos cuando pasábamos por la calle y, en consecuencia, nos hemos aventurado a venir a su rescate». La anciana señora del rubicundo semblante y las cejas negras se nos quedó mirando un instante con algo de la apoplética mirada de una cotorra. Después, exhalando un repentino suspiro de alivio, exclamó: «¿Mi rescate? ¿Dónde está el señor Greenwood? ¿Dónde está el señor Burrows? ¿Dice usted que me han liberado?» Sí, señora», contestó Rupert con radiante condescendencia. «Nos hemos entendido satisfactoriamente con los señores Greenwood y Burrows. Hemos llegado con ellos a un acuerdo satisfactorio». La anciana se levantó de la silla y se acercó extrañada a nosotros. «¿Qué les han dicho ustedes? ¿Cómo les han persuadido?», preguntó. «Les hemos persuadido, querida señora», contestó Rupert riéndose, «derribándolos a puñetazos y atándolos después». «Pero, ¿qué es lo que le sucede?». Con gran sorpresa nuestra, la anciana señora retrocedió lentamente al sitio que ocupaba junto a la ventana. «¿Es verdad?», preguntó como si fuera a fruncir el ceño, «que han maltratado ustedes al señor Burrows y le han atado». «Así es», contestó Rupert con orgullo. «Les hemos hecho frente y hemos vencido». «Oh, gracias», dijo la mujer volviendo a sentarse junto a la ventana. Reinó un largo silencio. «Tiene usted el camino completamente libre, señora», dijo Rupert con voz afable. La anciana se levantó, enarcando por un instante las negras cejas, y nos apuntó con su cresta de plata. «¿Pero y Greenwood y Burrows?», exclamó. «¿Qué dice usted que ha sido de ellos?». «Están tumbados arriba en el suelo», dijo Rupert riéndose, «atados de pies y manos». «Bueno, eso resuelve las cosas», dijo la anciana señora volviendo a sentarse con cierta violencia. «Debo continuar donde estoy». Rupert se quedó desconcertado. «¿Que va a continuar donde está?», exclamó. «¿Por qué ha de seguir más tiempo aquí? ¿Qué poder puede obligarle a seguir ahora en esta miserable celda?». «La cuestión es, más bien», dijo con calma la anciana señora, «¿qué poder puede obligarme a marcharme a cualquier otro sitio?». Rupert y yo nos quedamos mirándola aturdidos y ella nos miró a nosotros con tranquilidad. «¿De verdad quiere usted decir», dije yo al fin, «que desea que la dejemos aquí?». «Supongo que no pretenderán ustedes atarme y sacarme de aquí a la fuerza», contestó ella, «porque pueden estar seguros que de otra manera no me iré». «Pero, querida señora», exclamó Rupert en el colmo de la exasperación, «nosotros mismos la hemos oído lamentarse porque no podía salir de aquí». «Las personas indiscretas oyen a veces cosas que les confunden», contestó la cautiva en tono desabrido. «Supongo que habré desfallecido un poco y al perder la serenidad me habré puesto a hablar sola, pero, a pesar de todo, tengo sentido del honor». «¿Sentido del honor?», repitió Rupert, en cuyo semblante se extinguió el último viso de inteligencia, convirtiéndose en el rostro de un idiota de ojos desencajados. Con paso vacilante se dirigió hacia la puerta y yo le seguí, pero vencido todavía por escrúpulos de conciencia y por la curiosidad, me volví una vez más hacia la mujer. «¿No podemos hacer nada por usted, señora?», dije desesperadamente. «Miren», dijo la mujer, «si quieren ustedes hacerme un pequeño favor, desaten a los señores de arriba». Rupert se precipitó escaleras arriba, haciendo crujir los escalones con su impetuosidad. Las palabras se le salían de la boca cuando llegó tambaleándose a la puerta de la habitación en que había tenido lugar la batalla. Teóricamente hablando, esto es indudablemente cierto», estaba diciendo el señor Burrows, que continuaba tendido de espaldas y discutiendo animadamente con Basil, «pero debemos considerar la materia tal como se nos aparece a nuestros sentidos, el origen de la moralidad». «¡Basil!», exclamó Rupert jadeando, «¿no quiere salir?».
¿Quién no quiere salir?, preguntó Basil, algo contrariado por la interrupción. La señora de abajo, contestó Rupert. La señora que estaba encerrada no quiere salir y dice que lo único que quiere es que soltemos a estos señores. Es una buena y sensata idea, exclamó Basil, que de un salto se instaló de nuevo sobre el postrado Burrows y se puso a desatarle con las manos y los dientes. Es una brillante idea. Swinburne, desate al señor Greenwood. Con gesto aturdido y mecánico desaté al hombrecillo de la chaqueta púrpura, el cual no parecía considerar ninguno de nuestros actos como sensatos ni brillantes. El gigantesco Burrows, al contrario, se retorcía de risa. Bueno, dijo Basil con toda su jovialidad, me parece que ya debemos marcharnos. Hemos pasado la velada magníficamente y sin nada de ceremonias. Casi podría decir que hemos estado como en nuestra casa. Buenas noches, muchísimas gracias. Vámonos, Rupert. Basil, dijo Rupert desesperadamente, por amor de Dios, ven a ver lo que puedes hacer por la mujer que está abajo. No acabo de desechar esa preocupación de mi espíritu. Reconozco que nos hemos equivocado, pero tal vez a estos señores no les importe. No, no, exclamó Burrows con un regocijo rebelesiano. No, miren ustedes en las despensas, señores, examinen la carbonera, registren las chimeneas, por toda la casa hay cadáveres, se los aseguro. Esta aventura estaba llamada a diferir en un particular de las otras que he narrado. Yo había pasado muchos días fantásticos con Basil Grant, días durante la mitad de los cuales el sol y la luna parecían haberse vuelto locos, pero casi siempre había sucedido que al final del día y de su aventura las cosas se habían aclarado como el cielo después de la lluvia, descubriendo poco a poco su luminoso y plácido sentido. Pero las aventuras de aquel día estaban llamadas a terminar en una confusión de 1000 demonios. Antes de que abandonásemos aquella casa, sucedió otro acontecimiento enloquecedor que nos nubló el juicio por completo. Si a Rupert se le hubiera caído de repente la cabeza al suelo, si a Greenwood le hubiera empezado a nacer alas en los hombros, no creo que nuestra impresión hubiera sido mayor que la que experimentamos. Y sin embargo, este hecho quedó sin explicación. Tuvimos que acostarnos aquella noche con el prodigio en la memoria y levantarnos con él a la mañana siguiente y soportarlo en nuestro espíritu durante semanas y meses, como luego se verá. Hasta mucho tiempo después no logramos verlo explicado, gracias a otro accidente y por distinto conducto. Por el momento voy a limitarme a referir lo que sucedió. Cuando los 5 descendimos la escalera del sótano, Rupert a la cabeza y los dueños de la casa detrás, encontramos la puerta del calabozo cerrada de nuevo. Una vez abierta, vimos que la habitación estaba sumida otra vez en las más profundas tinieblas. La anciana señora, si es que seguía allí, había apagado el gas. Al parecer, sentía una preferencia fantástica por la oscuridad. Sin pronunciar palabra, Rupert encendió de nuevo la luz. La anciana señora volvió la cabeza de pájaro al sentirnos entrar atropelladamente. Después, con una vivacidad que casi me hizo dar un brinco, se puso en pie de un salto e hizo una especie de reverencia a la antigua usanza. Yo me volví a mirar a Greenwood y Burrows, a quienes supuse que iba destinada aquella manifestación de servidumbre. Me irritaba pensar lo que esta sumisión significaba y quería ver cómo la acogían los semblantes de los tiranos, pero para mi sorpresa ni siquiera dieron muestras de haberla visto. Burrows estaba recortando las uñas con un pequeño cortaplumas y Greenwood se hallaba detrás de todos y apenas había franqueado el umbral. Entonces se puso de manifiesto un hecho verdaderamente pasmoso. El que estaba a la cabeza del grupo era Basil Grant, cuyo enérgico semblante y cuya figura recibían de lleno la dorada luz. En su rostro se dibujaba una expresión de indescriptible seriedad y una tenue y severa sonrisa contraía sus labios. Tenía la cabeza ligeramente inclinada en una leve reverencia. Era él quien había contestado el saludo de la dama, y era él, sin ningún género de dudas, a quien éste iba dirigido. «He sabido», dijo Basil Grant con voz afable a la vez que severa, «he sabido, señora, que mis amigos han intentado liberarla, pero sin éxito». «Sin duda nadie conoce mis faltas mejor que usted», contestó la señora, «pero nunca me ha encontrado usted culpable de traición.
Lo compruebo con gusto, señora, contestó Basil en el mismo tono. Y el hecho es que tanto me complace su demostración de lealtad que voy a permitirme el placer de ejercer ciertos amplios y direccionales poderes. Usted no ha querido abandonar este cuarto a petición de estos señores, pero estoy seguro de que lo hará con gusto si yo se lo digo. La prisionera hizo otra reverencia. Nunca me he quejado de su injusticia, dijo. No necesito decir lo que pienso de su generosidad. Y antes de que nuestros atónitos ojos pudieran pestañear, la mujer había salido de la habitación mientras Basil le mantenía la puerta abierta para que pasara. Recobrando después su jovialidad, Basil se volvió hacia Greenwood. «Esto será un alivio para ustedes», dijo. «Sin duda», contestó el inconmovible joven con expresión de esfinge. Al fin nos hallamos de nuevo en la calle, en la oscuridad de la noche azul, aturdidos y maltrechos, como si nos hubiéramos caído de una elevadísima torre. «Basil», dijo Rupert al cabo con voz débil, «siempre he creído que eras mi hermano, pero ¿eres un hombre? Quiero decir, que si no eres más que un hombre». «Por el momento», contestó Basil, «mi mera humanidad se patentiza por una de las pruebas más inequívocas, el hambre. Ya es tarde para ir al teatro, pero no lo es para el restaurante. Ahí viene el ómnibus verde». Y antes de que pudiéramos contestarle, habíamos saltado al vehículo. Como ya he dicho anteriormente, varios meses después, Rupert Grant entró de súbito en mi cuarto balanceando en la mano un maletín, con el aire de haber saltado la tapia de un jardín, y me suplicó que le acompañara a la última y más fantástica de sus expediciones. Se proponía nada menos que descubrir el origen, las andanzas y el cuartel general de la causa de todas nuestras alegrías y pesares, el Club de los Negocios Raros. Mi historia se haría interminable si explicara minuciosamente cómo logramos por fin dar con la guarida de esa extraña entidad. La empresa llevó consigo un centenar de interesantes peripecias. Tuvimos que seguir a uno de los miembros, sobornar a un cochero, luchar con unos rufianes, levantar una losa del suelo que nos reveló una cueva, descubrir otra cueva debajo, encontrar el pasadizo subterráneo y llegar al fin al Club de los Negocios Raros. He experimentado muy extrañas y diversas cosas en el transcurso de mi vida, pero jamás una más extraña que la que experimenté cuando salí de los tortuosos, oscuros y al parecer funestos subterráneos al repentino resplandor de un comedor suntuoso y hospitalario, rodeado casi por todas partes de rostros que conocía. Allí estaba el señor Montmorency, el agente de fincas arbóreas, sentado entre los dos jóvenes vivarachos, los que hacían transitorios de vicarios y ejercían de retenedores profesionales. Allí estaba P.G. Northover, fundador de la agencia de aventuras, e igualmente se encontraba ahí el profesor Chad, que había inventado el lenguaje de la danza. Cuando entramos, todos los miembros parecían precipitarse a sus sillas, por lo cual el vacío de la presidencia se nos apareció de pronto como el hueco de un diente perdido. «¿No ha venido el presidente?», dijo el señor P.G. Northover, volviéndose bruscamente hacia el profesor Chad. «No, dijo el filósofo con más vaguedad aún de la que le era característica. «No me imagino dónde pueda estar». «Dios mío», exclamó el señor Montmorency, «estoy un poco nervioso. Voy a ver». Y se precipitó afuera de la estancia. Un instante después volvió corriendo presa de un tímido alborozo. «Ya está aquí, señores, ya está aquí, enseguida viene», exclamó, volviendo a sentarse. Rupert y yo no pudimos menos que preguntarnos quién podía ser el presidente de aquella hermandad de lunáticos. ¿Quién sería, nos decíamos, el más lunático de aquel mundo de lunáticos? ¿Qué fantástico personaje sería aquel cuya sombra llenaba de tan leal expectación a aquellos fantásticos individuos? De repente obtuvimos la respuesta. La puerta se abrió de par en par y la estancia se estremeció bajo un vitoreo unánime, en medio del cual se adelantó Basil Grant, risueño y vestido de etiqueta, y tomó asiento a la cabecera de la mesa. No sé cómo pudimos cenar aquella noche en tal estado de nervios. En la vida corriente soy una persona particularmente inclinada a saborear los prolongados goces de los banquetes de club, pero en esta ocasión parecía que nunca acabarían de servir los platos.
Los boquerones de los entremeses me parecían tan grandes como arenques. La sopa me aparecía como un océano. Las alondras eran como patos y los patos como avestruces. El queso fue ya de locura. Yo había oído con frecuencia que la luna era un queso redondo, pero aquella noche pensé que el queso era la luna. Y a todo esto, Basil Grant no cesaba un momento de reírse mientras comía y bebía y nunca nos lanzaba una mirada para decirnos por qué estaba allí, porque era el rey de aquellos rematados lunáticos. Al fin llegó el momento en que sin duda teníamos que ser iluminados al respecto, el momento de los discursos y de los brindis. Basil Grant se puso en pie en medio de un estruendo de gritos y aclamaciones. «Señores», comenzó, «es costumbre en esta sociedad que el presidente elegido por el año abra las sesiones, no con un brindis de carácter general o sentimental, sino invitando a cada miembro a exponer brevemente la naturaleza de su profesión. Después beberemos a su salud y a la de todos los que le sigan. Como miembro más antiguo, tengo el deber de comenzar por exponer las razones que me asistan para pertenecer a este club. Hace muchos años, señores, yo era juez. En función de tal, me esforzaba en lo posible por hacer justicia y por administrar la ley. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que en mi labor, tal como ésta se desarrollaba, no me acercaba ni remotamente a la justicia. Me hallaba instalado en el solio de los poderosos, vestía la toga de escarlata y armiño, pero a pesar de todo, mi función era inútil y mezquina. Tenía que regirme por un mezquino reglamento exactamente igual que otro funcionario cualquiera, y el oro y la grana de mi toga no valía más que los galones de un portero. Diariamente se me presentaban problemas difíciles y apasionados en los que tenía que decidir necios encarcelamientos o necias indemnizaciones, cuando el sentido común me decía que habría recibido una solución muchísimo mejor con un beso o una paliza, con unas cuantas palabras de explicación o con un duelo, o bien por una excursión a las montañas del oeste. A medida que fui dándome cuenta de esto, me pesaba cada vez más el sentido de la inutilidad de mi profesión. Cada palabra que se decía en el juicio, un simple murmullo o un juramento, se me aparecía más relacionado con la vida de las palabras que tenía que pronunciar. Al fin, llegó un día en que renegué públicamente de toda esta patraña. Me retiré de la vida pública considerado por todos como un loco. Algo se advertía en el ambiente que me revelaba que no éramos Rupert y yo los únicos que escuchábamos con intensa atención las palabras de Basil Grant. Sin embargo, descubrí que podía ser de verdadera utilidad. Me ofrecí particularmente como un juez de índole para resolver diferencias estrictamente morales. Antes de que pasara mucho tiempo, estos tribunales de honor de carácter extraoficial, celebrados en el más riguroso secreto, se difundieron por toda la sociedad, y me dediqué entonces a juzgar a la gente no por las bagatelas vulgares de las que nadie se preocupa, tales como la comisión de un asesinato o el tener un perro sin licencia. No, mis delincuentes eran juzgados por los delitos que verdaderamente hacen imposible la vida social. Compadecían voluntariamente ante mí al verse atenazados por un egoísmo o una vanidad inaceptable, o por su inclinación a la difamación o por su ruindad hacia los amigos o subalternos. Claro está que estos tribunales no poseían poder coercitivo alguno. La ejecución de sus castigos dependía completamente del honor de las damas y los caballeros interesados, así como del honor de los delincuentes. Pero se asombrarían ustedes al saber la absoluta obediencia con que nuestras órdenes eran cumplidas siempre. No hace mucho tuve una demostración en extremo satisfactoria. Una solterona de South Kensington, a la que yo había condenado a solitaria reclusión como medio de romper un compromiso contraído por difamación, se negó de modo terminante a abandonar su prisión cuando ciertas personas con buenas intenciones cometieron la indiscreción de intentar liberarla. Rupert Grant miraba boquiabierto a su hermano, y creo que lo mismo me pasaba a mí. Esta era, pues, la explicación del extraño descontento de la anciana señora y de la todavía más extraña conformidad con su suerte. Aquella mujer era uno de los reos del tribunal voluntario de Basil Grant, era uno de los clientes de su extravagante profesión. Todavía seguíamos aturdidos cuando bebimos entre un estrépito de copas a la salud de la nueva judicatura de Basil. Teníamos tan solo una vaga idea de que todo había quedado explicado.
La vaga idea que tendrían los hombres cuando comparezcan ante la presencia de Dios, confusamente le oímos decir a Basil. El señor P.G. Nordhover va a explicar ahora el funcionamiento de la agencia de aventuras. Y de la misma confusa manera, oímos a Nordhover comenzar la exposición que había hecho tiempo atrás ante el comandante Brown. De este modo, nuestra epopeya terminaba en donde había empezado, como un verdadero círculo.